Saludamos al señor Rodrigo Gómez de la Torre, él es miembro de la Cámara de Agricultura en la Zona 1. Señor Gómez de la Torre, el gobierno del presidente Lasso acaba de entregar un proyecto a la Asamblea con el carácter económico urgente, el proyecto Creando Oportunidades. Entre otras cosas, este proyecto busca reactivar la economía ecuatoriana, generando nuevas formas de trabajo. Quisiéramos conocer ¿qué opinión tienen los sectores relacionados con la agricultura en el país sobre este esquema que a través de este proyecto ha presentado Guillermo Lasso para reactivar la economía? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando y observando el día de hoy. A ver, lo que se acaba de plantear y presentar el día de ayer en la Asamblea tiene muchísimo que ver con lo que se ha venido trabajando y tratando a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios desde hace varios años atrás. Y cuando hablo de varios años, hablo periodo prepandemia. Creo que es fundamental entender que el Código Laboral, si bien ha tenido modificaciones y reformas, estas han estado con la misma visión que se las tenía para hace 100 años atrás. No hemos actualizado en el código las nuevas modalidades de trabajo, las nuevas dinámicas laborales, y esto lo que han hecho en los últimos 20 años es complicar más la situación laboral del Ecuador. Ya en 2015, cuando se aprobó la llamada Ley de Justicia Laboral, lo que hizo fue radicalizar y poner una extremada rigidez adicional en términos de protección en base a premisas del pasado, y ni siquiera se actualizó a la situación del siglo XXI. ¿A qué me refiero? Jornadas laborales más flexibles y más elásticas. Cuando hablamos del campo, por ejemplo, al campo se lo trata de la misma forma que a una oficina de lunes a viernes o de 5 días a la semana, cuando el campo opera los 7 días de la semana. Y eso no implica que queramos tener una persona trabajando 7 días, sino poder tener acuerdos laborales más flexibles, más elásticos, para poder justamente contratar y tener colaboradores que nos poder organizar las jornadas, los trabajos a lo largo de 6 días a la semana, respetando que no se exceda en jornada semanal las 40 horas. Entonces creemos que la ley de oportunidades laborales presentada ayer en materia laboral es un avance gigantesco, inclusive en derechos, porque permite a la gente contratar de acuerdo a sus espacios de laborales posibles, permite modificar la jubilación patronal para que en lugar de que un 5% acceda el 100% a un fondo de jubilación patronal. O sea, es una actualización a la normativa laboral que no se lo había hecho en muchísimos años. Ahora, señor de la Torre, aquí hay una visión diametralmente diferente por parte de los trabajadores. Para ellos, flexibilización laboral para el empleador, así lo han dicho algunos dirigentes laborales, significa precarización laboral para el trabajador. Yo creo que hay un concepto errado. También se decía en tiempos pasados que el trabajo por horas era precarización, cuando el trabajo por horas era una forma de trabajo que permitía a los jóvenes, inclusive con empresas serias, porque también hay que tener claro que hay de lado y lado. Así como hay trabajadores complicados, hay empresas complicadas. Pero en una empresa seria, uno trabajaba por horas con todos los beneficios de ley prorrateados al número de horas trabajadas. Si trabajaba 1 hora, pues había 1 hora de compensación, correspondiente a su fondo de reserva, a su 13º, a su 14º, pero si se trabajaba las 8 horas diarias, pues la situación era diferente. Pero como la ideología primó sobre la realidad, no solamente se eliminó el trabajo por horas, sino hasta le pusieron dentro de la Constitución, generando un problema mucho más grave aún, y eso se evidencia en el hecho de que antes de la pandemia, porque todos le echamos la culpa al COVID, que el bicho bien buenas cosas nos ha complicado, pero
Antes de la pandemia, el empleo pleno venía cayendo ya en 12 puntos desde el 2015. ¿Cuál es la situación del agro en materia laboral, señor de la Torre? Ecuador evidentemente no tiene la mecanización que la agricultura ha alcanzado en países desarrollados y la actividad agrícola y agropecuaria es bastante intensa en mano de obra. Le agradezco esa pregunta de sobremanera. Precisamente hace unos días atrás comentaba con unos dirigentes sindicales que hay que mejorar las condiciones de producción y productividad en el agro. Y es verdad. Y el agro en ciertos productos es intensivo, muy intensivo en mano de obra. En otros productos se ha ido bajando la intensidad porque ha incluido algo de mecanización. Por ejemplo, las mismas máquinas de ordeño mecánicos han facilitado muchísimo, sean estas máquinas de 1 o de 2 puestos, porque aceleran y mejoran los procesos productivos. Eso va a darse en el tiempo. El mundo está ya consolidada una revolución industrial 4.0, se está ya entrando a la 5.0, el sector agropecuario estará con suerte en la 2.0. Y esta tendencia mundial va a generar una presión al sector agrícola por el tema mano de obra. Y ahí es donde yo creo que hay que trabajar en algo fundamental, que es en formación y en capacitación a los colaboradores del sector agropecuario, para no solamente estar pensando en mano de obra como tal, sino en la productividad de la mano de obra, en donde la estabilidad, y le voy a topar un tema extremadamente sensible y tal vez un poco antipático. La zona sur del país, Cañar, Razoay, han sido zonas naturalmente donde las migraciones hacia Estados Unidos y España han sido muy fuertes. La misma ola migratoria que se está viviendo en este momento es preocupante para mucha gente y principalmente para los núcleos familiares. Pero cuando salen de aquí y se endeudan en 20, 25, les falla y vuelven a endeudarse miles de dólares, están buscando oportunidades laborales en un país donde la estabilidad laboral no existe. Tú trabajas por horas mientras eres eficiente, yo te mantengo, porque si eres eficiente todo el mundo quiere mantener a sus trabajadores, pero si las cosas no funcionan, nos despedimos con un apretón de manos y un agradecimiento. Aquí, en cambio, tenemos una norma laboral que dice que a los 92 días, sin importar cómo sea el rendimiento laboral, hay una relación laboral de carácter indefinido con una estabilidad mínima de 3 años. O sea, si trabajó 6 meses con un emprendedor, y está contemplado en la ley, y ese emprendedor quiebra, además de la quiebra, de la deuda, y toda la problemática que se le viene, también tiene indemnizaciones de despido intempestivo como que el trabajador hubiera estado 3 años. Yo sé que este es un tema sensible, pero debe ser tratado, y eso sí lo trata la ley, y eso sí lo trató también el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Entonces, pensemos en que si la gente está buscando emigrar a donde no hay derechos laborales, buscando un empleo, ¿por qué no sostener derechos laborales dando mayor flexibilidad y elasticidad laboral para que no tengan que emigrar y puedan quedarse en el Ecuador? Señor de la Torre, en estos días, justamente ya ante la expectativa de la presentación de este proyecto de Guillermo Lasso, hemos conversado con muchos economistas y uno de los temas que queda muy claro es que durante la pandemia las empresas de producción y de distribución de alimentos fueron, desde el punto de vista económico, las más favorecidas. En términos relativos tuvieron incluso más éxito que las farmacéuticas. Esto es bueno, por supuesto, eso es lo que se quiere. Pero la pregunta es, ¿han llegado estos beneficios a la base de la pirámide a los trabajadores agrícolas? A ver, yo creo que ahí va a haber que dividir en 2 partes. La industria alimentaria nacional y la industria alimentaria y agroproductiva internacional, ¿ya? En lo nacional se ha sostenido producción, algo se ha podido mejorar porque ha habido problemas de insumos. Sin embargo,
la industria que ha podido sostenerse a nivel nacional, como digo, se ha mantenido, pero la contracción en el consumo le ha generado problemas, porque hay una contracción en consumo. La industria agroalimentaria, y aquí sí amplío a la agroproductiva, porque ahí estamos hablando de flores, estamos hablando de madera, estamos hablando de otros productos no alimentarios que se están exportando, esa más bien ha tenido la capacidad inclusive de crecer, y eso lo evidencian las cifras del Banco Central, y qué bueno que hayan crecido, pero claro, esas cadenas, porque ahí sí tenemos que hablar de cadenas productivas, donde están los exportadores, donde están los sistemas de transporte, donde están todos los procesos de embalaje, cajas, plásticos, hasta la producción primaria, sí han podido no solamente sostener trabajadores, sino también incrementar trabajadores. Pero claro, no podemos hacer varitas mágicas donde todo el mundo esté exactamente igual. Creemos firmemente que la cadena agroproductiva, agroalimentaria para consumo nacional e internacional es una cadena que ha dado muchos resultados positivos, pero no podemos quedarnos en que si se sostuvo, porque además se sostuvo o creció un poquito, también implicó un sinnúmero de aspectos e inversiones hacia atrás por temas de sanidad y de bioseguridad que no estaban considerados necesariamente antes de la pandemia. El presidente de la República ha hecho énfasis al presentar las cifras, ha señalado que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo fijo y se ha referido sobre todo a las cifras en los sectores rurales del país, y él aspira a transformar esta cifra en trabajadores con derechos laborales, con un trabajo fijo de 5 a 10. ¿Considera usted que se va a lograr este objetivo y sobre todo este objetivo general más amplio de reactivar la economía del país con este proyecto creando oportunidades? A ver, hemos topado el tema alimentario y ¿por qué me quiero enfocar en ese? No es por desconocer otros sectores, pero en el caso alimentario de agroexportación, nosotros venimos creciendo como Ecuador a una tasa del 4,5% anual desde el 2014. ¿Ya? Esto es mucho más alto que el promedio de crecimiento del país. Así es, en el volumen de exportaciones. Pero estas exportaciones han sido realizadas sin acuerdos comerciales, con salvaguardas en su momento, con trabas comerciales, con problemas de tramitología. Creemos firmemente que si solamente, y hablo aquí solamente el sector agroproductivo y agroalimentario, se le destraban esos problemas a través del acuerdo con Chile, a través del acuerdo con México, la integración a la Alianza del Pacífico. Vemos mucho interés de empresas peruanas en venir al Ecuador en estos últimos meses y en estas últimas semanas, luego de la visita del presidente a México principalmente. Creemos firmemente que la situación de empleo en el sector rural es más bien baja en materia de formalidad, porque reconocemos hay que conocer bien las cifras. Creemos solamente en ese sector se podrían estar incrementando de manera sustancial. En empleo pleno, casi podríamos hablar del doble de lo que estamos. Estamos bien bajitos. Y eso podría impactar muy positivamente en las cifras nacionales. Cuando ya pensamos en eso, pensamos en toda la cadena agroproductiva, vemos muchas esperanzas. Reactivar el turismo es fundamental, porque el turismo está extremadamente contraído todavía, y los mensajes que están enviándose de otros países, Canadá, Estados Unidos, con respecto a el riesgo de seguridad en Ecuador, también complica. Por ende, cuando revisamos el plan de creación de oportunidades presentado hace unos días atrás por el presidente, pues vemos que hay un proceso integral. No es solamente un tema de destrabar la situación laboral, situación tributaria y tramitológica, sino también está inmerso un aspecto fundamental que tiene que ver, primero, un componente social importantísimo, y el segundo y el tercer eje es el de seguridad. El eje de seguridad tenemos que reconocer que está muy complicado,
Porque inclusive, Gustavo, seamos francos, se iba a adecuar una infraestructura que ya tenía Fuerzas Armadas en el Cerro de Montecristi para poder poner unos radares y combatir de mejor manera el narcotráfico, y todo el mundo salta. Como que parece que cuando se topa el narcotráfico o se topa el contrabando de combustibles, hay más intereses creados o de pronto no creados de los que se suponía. Tenemos que pensar seriamente en continuar un camino que es el adecuado, que es el de la integración al mundo. Una pregunta, señor Gómez de la Torre. ¿Continúa usted siendo parte de la Comisión Nacional de Salarios? Continúo como parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, así es. Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. ¿Qué instrucciones, qué lineamientos han recibido del presidente Lasso? Ninguno. ¿Actúan ustedes independientemente del Estado? Se acaba de reactivar la comisión. La comisión es un ente tripartito en donde yo represento con otro grupo de gente al sector privado. Hay otro grupo de sindicalistas donde está inclusive representado el Frente Unitario de Trabajadores, que representa al sector trabajador, y el gobierno lo que hace es las veces de presidente y articulador. Pero no actúan ustedes exclusivamente para fijar el salario mínimo a finales de cada año. Por el contrario, Gustavo, como hacía mención al inicio de esta entrevista, el año 2019 fue un año en que trabajamos arduamente en ver qué es lo que está sucediendo en materia laboral y hacer propuestas y buscar acuerdos a nivel de trabajadores y empleadores en materia de política laboral. El salario es un componente pequeñito, que me atrevería a decir que en términos de la relevancia y competencias del Consejo Nacional del Trabajo no debe llegar al 20%. Que es importante hacia la parte exterior, hacia los medios, que si sube, que si no sube, que si cuánto sube. Pero el trabajo de política pública en materia laboral que se hace a nivel de consejo ha sido fundamental, inclusive para poder construir acuerdos entre trabajadores y empleadores. Es parte esencial de la dinámica, y este consejo es validado y propiciado y auspiciado, si queremos hablarlo en términos políticos, no en términos económicos, por la Organización Internacional del Trabajo. Más allá de esta modalidad de nuevos contratos, ¿prevé usted que alguna reforma se haga adicionalmente o está incluido dentro de este largo proyecto de 200 páginas que ha presentado el presidente Guillermo Lasso alguna alusión al tema salarial? Ahí no hay ninguna mención hasta lo que he visto y leído el tema salarial. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al señor Rodrigo Gómez de la Torre, miembro de la Cámara de Agricultura, Zona 1.